Hola queridos amigos, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo las 36 leyes espirituales de la vida para que puedan seguir adelante en su evolución espiritual y puedan alcanzar el paraíso en la tierra, su vida se llene de gozo, serenidad y armonía. Esta información les hará remover sus emociones y sentimientos guardados y luego podrán sentirse en armonía nuevamente y resolver todos los problemas sabiendo cómo es su mecanismo y composición. Empecemos. Las 36 leyes espirituales de la vida. A modo de introducción puedo decir que la vida en la tierra es un juego de equipo y es imprescindible aprender las reglas. Cuando seguimos las leyes espirituales, podemos crear el cielo en la tierra. La vida en la tierra se ha convertido en un sálvase quien pueda porque se han olvidado las reglas. Las relaciones se basan en la necesidad y en el deseo de control. El éxito se mide por las ganancias y posesiones materiales. Las emociones predominantes suelen ser la rabia, el dolor, el miedo, porque nos hemos concentrado en las sensaciones físicas y sexuales. Nos tomamos demasiado en serio. Nos criticamos y juzgamos, lo que nos lleva a sentirnos tensos y fuera de control. La vida se convierte en una lucha de poder y prevalece la falta de armonía. Pero, está llegando el momento en que las personas ya no se sienten satisfechas con cubrir necesidades y ambiciones. Es el momento de aprender las reglas, trabajar en equipo y jugar limpio. Las estructuras sociales comienzan a resquebrajarse y te puedes convertir en un ejemplo de cómo se puede jugar. Si sigues las reglas espirituales, puedes alcanzar la iluminación. Con sentimiento de unidad vivimos en el amor, la compasión y la confianza y no permitir que nadie te desvíe de tu camino. Nuestra mayor alegría es servir a la humanidad y al universo. Esto es el paraíso en la tierra, la vida se llena de gozo, serenidad y armonía. Cooperamos con los demás y les reconocemos su valor, nos liberamos de nuestros deseos egoístas y vivimos para lo divino. En la tierra existe el libre albedrío y podemos elegir seguir o no las leyes. Recogemos las recompensas si lo hacemos y cargamos con las consecuencias si no lo hacemos. Tu yo superior, o alma, toma ciertas decisiones antes de llegar a la tierra, basándose en las experiencias y retos que necesitas para tu evolución, desde escoger a unos padres difíciles, o conocer a la persona con quien te casas porque tienes un karma que pagar, o tener un hijo que muera porque tu alma necesita experimentar la pérdida, y estas decisiones anteriores al nacimiento resultan inevitables, pero tienes el libre albedrío de cómo afrontar cada una de esas circunstancias y puedes decidir sobre las demás cosas de tu vida. Hay ciertas paradas y vuelos reservados con antelación, lo que haces el resto del tiempo es cosa tuya. A medida que sigues las leyes espirituales, se te van revelando cuál es tu misión aquí y tu lucidez y propósito te llenan de alegría. En el 2002 hectáreas ha habido un despertar y un salto cuántico, y seguir estas leyes te permiten ser el maestro de tu propia vida. Visión global del plan espiritual, todos nos encarnamos. En la tierra las lecciones se ofrecen en forma de situaciones o personas en particular, y dependiendo de cómo afrontamos las circunstancias vitales, pasamos o no el examen. Si respondes con compasión, decisión y comprensión, te conviertes en maestro. El objetivo es la ascensión o iluminación, la total maestría de todas las lecciones que aquí se ofrecen. Si hieres o haces daño a otro, generas karma, que es una deuda a saldar y nuestra alma querrá regresar a la tierra para encontrarse con las mismas personas y situaciones similares y así poder experimentar de nuevo los retos o retomar temas no resueltos. Aquí recibimos lecciones sobre sexualidad, emociones y finanzas que no se pueden recibir en ningún otro lugar. Cuando nacemos olvidamos nuestra conexión espiritual y las experiencias pasadas, pero no estamos solos. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña durante toda la vida. Los ángeles son seres espirituales de dimensiones más elevadas que raramente se encarnan, nos protegen, nos animan y son la voz de nuestra conciencia. Cuando estamos preparados atraemos a otros ángeles hacia nosotros con un propósito concreto o para que trabajen con nosotros. Todos tenemos un guía espiritual que ha vivido en la tierra y que se ofrece voluntario para ayudarnos. Tu guía espiritual es atraído hacia ti, según la luz que irradias, y aparecen nuevos guías a medida que vas cambiando. Una persona más evolucionada atraerá a guías más elevados. También contamos con ayudantes, espíritus de personas que nos han querido en vida y que quieren ayudarnos después de haber fallecido. Tus ángeles y tus guías te cuidan,
y también hay grandes ángeles en un lugar superior de la jerarquía angélica, los arcángeles, ángeles del séptimo coro que se encargan de supervisar el plan general para la Tierra. También hay maestros ascendidos, que han dominado las lecciones de la Tierra y que ayudan al planeta en su evolución. Podemos pedirles ayuda mediante la oración o la meditación. El mando general está en manos de la fuente, conocido como Dios, Brahman, el Creador, la divinidad o lo divino. Podemos pedir ayuda a cualquiera de estos espíritus invisibles. Somos seres multidimensionales. Una dimensión es un campo de frecuencia, una parte de nosotros puede estar estancada en emociones negativas de baja frecuencia, mientras que otra puede estar irradiando compasión y amor. La primera dimensión es el reino mineral, la segunda es el mundo vegetal, que necesita luz para crecer, la tercera es el reino animal. Las personas muy materialistas y negativas han olvidado su conexión divina y nuestro planeta avanza hacia la cuarta dimensión, donde comienzas a recordar vidas pasadas y la verdad acerca de lo que realmente es. El corazón empieza a abrirse al amor incondicional. En la quinta dimensión la persona debe haberse perdonado a sí misma y a los demás. El temor y la negatividad habrán sido transmutados. Radica la comprensión de la unidad. La sexta dimensión es la frecuencia a la que nos elevamos cuando abandonamos nuestro cuerpo físico después de la ascensión y donde purificas tu cuerpo de luz para un mayor servicio en los universos. La séptima dimensión se conoce como el séptimo cielo y es donde residen los maestros ascendidos y la mayoría de los ángeles. Tu alma es un aspecto superior de tu persona, donde acumulas las experiencias de tus viajes. Tu yo superior o alma sabe que eres un ser espiritual y tu labor aquí en la tierra es recordar quién eres. Muchos tienen el alma dormida y no son conscientes de que son seres espirituales. Su yo superior les envía dificultades y dolor, llamadas para que despierten y se pongan en camino en busca de la verdad. El momento actual es una buena oportunidad para el crecimiento espiritual y muchas almas están deseando encarnarse para saldar deudas kármicas y aprender a fondo nuestras lecciones. En esta época tenemos mayor orientación y ayuda espiritual, para que avancemos rápidamente hacia la ascensión, y para ello es útil comprender las leyes espirituales. Las leyes básicas de la vida. 1. Como es arriba, así es abajo, primera ley del universo, en la tierra como en el cielo. Una madre puede entristecerse por el comportamiento de sus hijos, pero no los juzga, sabe que madurarán. Dios no deja de amarte cuando experimentas emociones turbulentas, ni tampoco te juzga y más bien, recibes la ayuda y el ánimo de sus ángeles. El universo te quiere y tiene una visión de tu futuro como persona iluminada, sin importar los errores que puedas estar cometiendo en la tierra. Nos ofrecen libertad para que aprendamos de nuestros errores. No siempre podemos evitar que nuestros hijos puedan sufrir por las consecuencias de sus acciones. La experiencia del dolor es lo que sirve para aprender. Nos han dado libre elección. La divinidad intervendrá e intentará guiarnos si nos apartamos peligrosamente del camino. Dios no nos fuerza a cumplir su voluntad, si nos empeñamos en algo, Él se hará a un lado y nos permitirá aprender la lección de la manera más dolorosa. El universo espera sin juzgar mientras nosotros experimentamos y aprendemos. Cuando estamos preparados, nos abre nuevas puertas. La fuente quiere que tú, su hijo bien amado, seas feliz, realizado, próspero y saludable. Cuando estás feliz, el cielo se alegra. La voluntad de Dios es que tú hagas aquello que te da alegría, como un sentido de la realización y de tu propio valor. Dios nos ofrece su guía mediante los sueños, la meditación o fomentando la intuición. Tenemos que aprender por experiencia que las elecciones irresponsables y egoístas nos conducen a una mala salud, a fracasos y desgracias. Nuestro propio deseo egoísta hace que nos sintamos mal. Un padre juicioso anima a su hijo a que exprese su talento y no se empeña en que éste siga un camino u otro. Las elecciones basadas en el miedo provienen de nuestra voluntad inferior. Las decisiones sabias y valientes dan como resultado la felicidad, la buena salud y la abundancia. Las decisiones que fomentan el amor, la armonía y la alegría provienen de la voluntad superior o divina y siempre nos hacen sentir fuertes. Cuando agradecemos lo que recibimos, entonces los poderes del universo nos envían más. Cuando estás preparado para recibir algo del universo, pídelo serenamente y con amabilidad. Ellos estarán encantados de ofrecértelo.
Aprécialo cuando lo tengas. Es muy desagradable estar con personas negativas. Si intentas ayudar a alguien que prefiere revolcarse en su desgracia, al poco te irás, y si es alguien que te importa, lo observarás en la distancia. Lo mismo ocurre en los cielos. A los ángeles les resulta muy difícil llegar a ti a través de una negatividad obstinada. Lo único que pueden hacer es quedarse a tu lado, esperando poder ayudarte. 2. Como es dentro, así es afuera. Nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior. Si estás enojado por dentro, encontrarás a personas enojadas en tu vida, te hacen de espejo. Atraerás a personas que reflejarán esa misma situación. La persona que se siente segura, amada y feliz por dentro, tendrá una vida segura y feliz, rodeada de personas que la amarán. El universo se recompone a sí mismo para reflejar tu realidad. La paz interior lleva la paz a tu vida exterior. Una mujer, incluso, puede desarrollar inconscientemente unos pechos grandes para indicar su necesidad de cuidar o ser cuidada. Tu cuerpo es un espejo de tus sentimientos más profundos, a menudo inconscientes. Las caderas rígidas reflejan una incapacidad de avanzar en la vida. Cualquier molestia en el lado derecho del cuerpo refleja actitudes relacionadas con los hombres, con el futuro o con nuestra carrera. El lado izquierdo refleja nuestra actitud hacia las mujeres, el pasado o nuestra vida familiar. Las personas se parecen a su perro, eso no es casual, por eso aparecen en tu vida. Si llevas tu coche, destartalado y sucio, reflejan tu actual estado interior. Los aspectos de la sociedad reflejan directamente los sentimientos más profundos de la conciencia colectiva de la gente. Cuando deseamos cambiar algo en nuestra vida, debemos dirigir la mirada hacia el interior para modificar nuestras creencias y actitudes, para que así pueda cambiar nuestro mundo exterior. Relacionado con la ley del reflejo. El universo se recompone a sí mismo para traerte aquello en lo que crees. 3. La ley de la petición. Si quieres ayuda, tienes que solicitarla. Cuando impones tu ayuda o consejo a otra persona, eres responsable del karma si la cosa sale mal. Se considera de mala educación intervenir sin ser invitado y, casi con toda seguridad, tu ayuda será ignorada o no apreciada. A menos que te pida ayuda, deja de intentar ayudarla y examina lo que esa situación significa para ti. Ningún ángel ni ser superior de luz soñaría con interferir en tu vida. Si te salvarán de un accidente grave si ese no es tu karma. Si ellos intervienen, evitarían que tú aprendieras y te hicieras más fuerte. En cuanto estás listo para pedir ayuda, también lo estás para recibirla. Estás preparado para aceptar la sabiduría que ésta conlleva. Entonces las fuerzas superiores se ponen en marcha para ayudarte. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Estos son exigencias y no preguntas. Provienen de la desesperación y necesidad, no de un lugar abierto y centrado. En cuanto estés preparado para saber algo más, aparecerá el maestro que te lo dirá. El universo está esperando para ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es pedir. Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte y centrarte. Medita sobre lo que realmente quieres y aclárate bien. Entonces solicita a los seres a quien quieras dirigir tu petición la ayuda que necesitas. Ellos siempre te ayudarán. La respuesta está en la pregunta. Cuanto más clara sea la pregunta, más completa será la ayuda que recibirás. 4. La ley de la atracción. Inconscientemente transmites tu energía. Algunas de tus cualidades son magnéticas y otras repelentes. Has atraído hacia ti toda cosa y persona que está en tu vida. Otras cosas y personas habrán salido repelidas. Muchas situaciones no ejercen ninguna influencia magnética hacia ti. Un transmisor de radio emite en una frecuencia concreta. Cualquiera que se interese por un programa emitido en esa longitud de onda lo puede sintonizar. Tú eres un transmisor. Emites la historia de tu vida. Envías hacia las ondas la historia de tus patrones, tu energía emocional, tu estructura mental, tus negaciones, tus gustos y aversiones, y muchas cosas más. De la misma forma atraemos a las personas hacia nosotros. La gente que no se hace eco de nuestra frecuencia, simplemente no se siente atraída. Pasan por nuestro lado sin detenerse. La vibración que emites está formada por tu energía consciente e inconsciente. Atraemos a lo que es similar a nosotros. Atraemos a nuestra vida personas y situaciones que tienen vibraciones similares a las nuestras.
La penuria, la desesperación, la depresión, la ambición, la rudeza o la desconsideración conducen a una frecuencia baja. El amor, la gentileza, la dicha, el deleite o la generosidad transmiten una energía de frecuencia elevada y magnetizan a personas de energía similar. El universo nos ofrece espejos para que nos contemplemos en ellos. Mira a tu alrededor y observa a los personajes que te rodean. La persona que siempre está alegre y feliz pero que parece estar rodeada de gente deprimida, significará que las ha atraído para reflejar su infelicidad interior. Y a su vez, esas personas también responden a un propósito, posiblemente el de hacerla sentir necesaria. La desesperación es algo que repele. Cuando se buscan hijos desesperadamente y no llegan, y deciden rendirse y hacer que sus vidas cobren sentido prescindiendo del hijo, se produce un cambio energético y se emite una energía magnética de satisfacción, que atrae a un espíritu del universo, y sin darse cuenta se encuentran esperando a un hijo. Lo mismo sucede cuando se está desesperado por tener pareja. Los demás captan esa desesperación a un nivel sutil y se retiran. Cuando cambian esa energía por otra amorosa, abierta y de aceptación, atraen a la persona adecuada. Si crees que tienes que servir a los demás, atraerás a personas que de algún modo necesitan atención. Una mujer que siempre atraía a parejas que la engañaban se dio cuenta de que en su interior creía que no es seguro confiar en alguien, y eso hacía que atrajera a personas capaces de engañarla. Cuando sanó esa creencia, atrajo a una pareja en la que sí podía confiar. Hay personas maravillosas por fuera pero se vuelven exigentes, necesitadas, celosas y especialistas en montar números y atraen a parejas que están dispuestos a ser engañados por la apariencia exterior. Se quejan del tipo de parejas que tienen en su vida y ellas se quejaban de ellos. Si un hombre va emitiendo el mensaje de «soy controlador y estoy buscando a una mujer a quien dominar», atraerá a mujeres que permitan que las domine. Una mujer que se haya hecho cargo de su propio poder, no se sentirá atraída hacia esa vibración. Si no estás en armonía con la vida, puedes atraer alimentos que te sienten mal. Puedes atraer a mosquitos que te piquen. Estas cosas pueden deberse a una devolución del karma. Siempre que hagas algo porque sientes que debes hacerlo, estás atado. Atraerás a personas y situaciones que te mantendrán atado. Si por otro lado emites energía positiva, atraerás ayuda cuando la necesites. Si tienes pensamientos negativos, atraerás a personas y situaciones negativas. Si tienes mala salud, en el momento en que estés listo para soltarla, atraerás al sanador perfecto a tu vida. Lo interior atrae a lo exterior. Si algo de tu mundo exterior no es como quieres que sea, busca dentro y cambia tu manera de sentir con respecto a ti mismo. Entonces automáticamente atraerás a personas y experiencias diferentes hacia ti. Recuérdate tus buenas cualidades y magnetiza a alguien que las aprecie. Las personas espiritualmente evolucionadas que trabajan con personas con problemas podría ser una consecuencia kármica de alguna asignatura pendiente de una vida anterior. Y hay casos en los que los polos opuestos se atraen. Alguien que emite luz puede atraer a vibraciones oscuras hacia su vida, pero no se verá afectado por ellas. Eres como un imán, atraes aquello que es similar a ti. Irradia luz positiva y confía en que un milagro se acerque a ti. 5. La ley de la resistencia. Cada vez que nos concentramos en algo, lo estamos llamando para que venga hacia nosotros. Con nuestros pensamientos y creencias invitamos a personas, situaciones y objetos materiales a nuestra vida. Muchas personas invocan a esta ley sin darse cuenta. Tu mente consciente puede distinguir entre una instrucción positiva y una negativa, pero tu mente inconsciente no es capaz de detectar la diferencia. Si dices, no te atrevas a hacerlo mal, ella entenderá, hazlo mal, es mucho mejor decirle de forma positiva, puedes hacerlo bien. No digas, no llegues tarde, dila, cena empieza a las 8. Si repites un pensamiento o una afirmación con la suficiente frecuencia, llegará a penetrar tu mente inconsciente. Algunas personas manifiestan la enfermedad en sus vidas porque se resisten a la enfermedad. Si estás continuamente pensando, no quiero estar enfermo, y la palabra enfermo cala en tu mente inconsciente. Tenemos que dejar de decir, no lo hagas, no puedo, no quiero, jamás encontraré, no quiero ser pobre, no puedo vivir en esa casa, no soy una persona difícil, nunca seré como mi madre, o no. Hay que decir,
estoy sano, me merezco una pareja perfecta, la atraerá, doy la bienvenida a la riqueza, la atraerá, vivo en una hermosa casa, soy sabio. Te conviertes en aquello a lo que opones resistencia. Aquello ante lo que te resistes sigue existiendo en tu vida y utiliza tu energía para la lucha. Nunca te resistas al fracaso ni a la pobreza. En lugar de ello, atrae el éxito y la riqueza. Abre siempre los brazos a lo positivo en lugar de oponer resistencia a lo negativo. Las reglas estructuradas ejercen presión sobre las personas y ellos responden resistiéndose, lo cual mina su energía. El soltar el control libera energía. Hay que dejar de resistirse y acoger con los brazos abiertos lo que realmente quiere. A veces, el cambio tarda un poco en darse si te has resistido a la soledad. Una forma positiva es escribirlo y después quemar todos los miedos que sientes, escribe lo que realmente quieres y empieza a atraerlo hacia ti. Si dos personas quieren empujar una roca en una cierta dirección, ambas se situarán en el mismo lado. Pero si tenemos dos personalidades interiores que se oponen resistencia mutua, nos estancamos. Si una parte tiene miedo al compromiso y otra desea una relación íntima y estable, te estancas. Las personas no están en tu vida por casualidad, te está devolviendo el reflejo de tus propias dudas, temores o inquietudes. Mira hacia tu interior y decide qué es lo que verdaderamente quieres. Una víctima es quien culpa a los demás por su destino, que cree que el mundo le debe algo y que es incapaz de cuidar de sí misma. Si piensas, pobre de mí, no soy capaz de cuidar de mí mismo, o tengo mala suerte, estás siendo una víctima que opone resistencia a la abundancia, a la generosidad y a los cuidados de la divinidad. Se resiste a asumir la responsabilidad. Si te sientes enojado o culpable, te resistes al gozo de vivir y a la grandeza del ser. Cualquier tarea parece difícil en proporción directa a nuestro nivel de resistencia. Cualquier cosa a la que te resistas contiene un mensaje para ti. Ábrete a aquello que quieres, no a lo que no quieres. Si te despiden del trabajo, no es por casualidad, habrás creado el despido con un propósito, busca el motivo subyacente y aprende de ello. Tal vez protestabas por tu trabajo, el universo recibe el mensaje de que no querías ese empleo. Si te sentías infravalorado, reafirma tu valoración, si no confiabas en tu jefe, refuerza tus niveles de confianza. Si tienes un patrón recurrente de fracaso, visualiza constantemente que estás triunfando. Deja de resistirte. Decide lo que quieres en la vida y empieza a emitir energías magnéticas, estimulantes y entusiastas para atraer lo positivo hacia ti. Aquello a lo que te resistes sigue existiendo en tu vida y te va minando energía. Abre los brazos a aquello que quieres y siéntete vivo. 6. La ley del reflejo. En la Tierra, constantemente te observas en un espejo. Toda persona y situación de tu vida es un reflejo de un aspecto tuyo. Como es dentro, así es afuera. Miremos en el espejo y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Si tienes un aspecto pesado y cansado, haz una dieta más sana y duerme más horas. Pero no intentes cambiar a la otra persona, si lo haces estás intentando cambiar el reflejo, es una forma de negación. Prefieren cambiar el reflejo antes que trabar con ellas mismas. No tienes que intentar que otra persona sea diferente para que tú te sientas más cómodo. Observa tu exterior y cambia tu interior. Las personas que te rodean y que no te gustan, te muestran aspectos de ti mismo con los cuales no te sientes a gusto. Busca en tu interior para encontrar algún aspecto tuyo que sea caótico. La parte de tu interior que quieres ser irresponsable la verás reflejada en personas de tu entorno. Cuanto más te moleste una característica de una persona, más está tu alma intentando atraer un reflejo a tu atención. Todas las personas que realmente te gustan están reflejando aspectos de ti mismo con los que te sientes cómodo. Esas cualidades están presentes en cierto grado en tu interior. Todo tiene su sentido, y estate abierto a los mensajes. Si por ejemplo ves en una semana 3 pájaros con el ala rota, tal vez tu libertad la tienes limitada. Si vemos 3 personas ciegas en un día, nos pueden estar sugiriendo que no estamos viendo algo, o vamos por mal rumbo. Todo es un reflejo. El agua limpia y purifica y refleja lo que ocurre a tus emociones. Si ellas tienen goteras, es tal vez que tienes emociones sin expresar. El fuego es caliente y luminoso y transmutador de energía negativa.
El aire representa la comunicación y las nuevas ideas. Si no puedes descifrar qué te está indicando el reflejo, piensa cuál es la función que realiza esa pieza. Los animales reflejan las cualidades y características de sus propietarios. Un perro amistoso, bien educado y de buen carácter, refleja un propietario en quien se puede confiar y sentirse a gusto. Mira cómo es su animal y aprenderás sobre él. Todos los animales, plantas, árboles e incluso cristales, representan cualidades. Así, por ejemplo, un roble en el jardín refleja tu parte sólida, si el jardín es exuberante, refleja tu forma de ser atrevido, si está muy cuidado, tú serás igual. Sea lo que sea que llegue a tu vida, examina lo que tiene que enseñarte. Hay dos formas de interpretar lo que vemos en un espejo, una es pensar que estás viendo un reflejo y otras que estás viendo un aspecto que has atraído hacia ti. Nunca intentes cambiar a otra persona, porque está reflejándote a ti. Dirige la mirada a tu interior y cámbiate a ti mismo. 7. La ley de la proyección. Todo lo que percibimos fuera es un espejo de algo que tenemos dentro. Todo lo que vemos fuera es una proyección, proyectamos nuestras cosas, tanto las buenas como las malas. La verdad es que solo te puedes ver a ti mismo, oír a ti mismo, hablar contigo mismo, criticar a ti mismo, alabar a ti mismo. Cuando dices, tú eres, él es, estás proyectando algo de ti mismo sobre la otra persona. Cuando dices, es una estúpida, estás proyectando tu estupidez sobre ella, o cuando dices, sois fantásticos, porque ves algo de tu propia maravilla en ellos. A nadie le gusta la verdura, es una proyección, o, por supuesto que le gusta. Proyectamos nuestros miedos en el mundo. No tiene sentido del humor, significa que la otra persona no ve las cosas de la misma forma que tú. Es más cómodo imaginar que es otra persona quien posee las cualidades que queremos negar que tenemos dentro. Proyectamos nuestras inseguridades y nuestra sexualidad sobre los demás. Si sospechas que te engañan, atraes a alguien que te engañe. Si dices, es una mujer terca, mira la terquedad del que lo está diciendo. Cada vez que piensas cosas buenas de la gente, recuerda que tienes algo de esa cualidad en ti. De otro modo no lo habrías visto en los demás. La persona profundamente generosa confía en que los demás también lo son. Cuando una pareja está enamorada, cada uno de ellos proyecta su belleza interior en el otro. Ver nuestra magnificencia aumentada y reflejada en el otro es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Estar enamorado es un estado de gracia. Las proyecciones generalizadas son muy comunes, como por ejemplo, a todo el mundo le dan miedo los tigres, todas las mujeres son charlatanas, los niños dan mucho trabajo, puedes traducirlo como a mí me dan miedo los tigres, una parte de mí no para de hablar o quisiera hacerlo y mis hijos me dan mucho trabajo. El proyectarte en otra persona evita que asumas la responsabilidad por ti mismo. Lo que dices está en tu interior y es una forma de negación. Cuando dos personas se gritan, la proyección es un juego de ping-pong, proyectan su propio enojo y temor. La expresión, mira quién fue a hablar, ninguno de los dos ve sus propias faltas, piensa que es la otra persona quien las tiene. Si dejas de proyectar, podrás decir, me siento incómodo cuando me haces esa pregunta, o, esto es asunto mío, a mí me resulta difícil ser soldado, o, me siento amenazado por lo que ocurre en el mundo. Si estás totalmente desapegado, tienes una perspectiva objetiva y puedes ver a la persona o situación. Hasta que llegue ese momento, es preferible eliminar las proyecciones de nuestra vida. Tu vida es aquello que experimentas. Trabaja sobre ti mismo. No sabrás qué siente la otra persona ni cómo es. Todo lo que ves en el otro es una proyección de un aspecto tuyo. 8. La ley del apego. Si tu felicidad depende de conseguir algo, es que estás apegado a ello. Ya no eres libre. Todo atrae a lo que es similar. Se forman ataduras entre las personas que tienen temas pendientes. Si tienes pensamientos o palabras de enojo, celos, envidia o necesidad hacia una persona, manifiestas el hilo que te ata a ello. Un pensamiento ocasional se disolverá, pero si continuamente envías pensamientos negativos, los hilos se convertirán en cuerdas. En vidas subsiguientes, las cuerdas se reactivarán y te llevarán hacia los que tienes temas pendientes. Te puedes apegar a cosas y las energías negativas como la ambición, el orgullo, la penuria y la envidia pueden crear enormes cuerdas para atarte a casas, coches, empleos o cuentas corrientes.
Las cuerdas te pueden atar a la necesidad de amor, si estás atado a un deseo de reconocimiento. El maestro está desapegado, no depende de la condición social, de la economía ni de las necesidades emocionales. Es libre y poderoso. Un maestro puede disfrutar de una casa fabulosa, pero si se la quitan, no afectará a la opinión que tiene de sí mismo. Cuando los padres se atan a sus hijos, es difícil soltarlos para que se conviertan en adultos, y si un hijo está muy ligado a su padre o su madre, puede resultarle difícil formar una relación adulta con una pareja. El apego es amor condicional. El maestro ama de forma incondicional, y ello no genera lazos. Él permite que las personas que ama sean libres y que sean ellas mismas. Si alguien a quien quiere se va o muere, le producirá dolor pero no queda destrozado y no sufrirá, permanece en su centro. Si necesitas que alguien se comporte de una manera determinada para poder amarle, eso no es amor, es apego. Las ataduras del apego se pueden soltar mediante el amor. El amor las disuelve y tú te liberas. Cuando aceptamos, es amor. El perdón disuelve las ataduras. Cuando perdonas y olvidas lo que ocurrió, liberas a esa persona y también a ti mismo. La vergüenza y la culpabilidad te atan a los recuerdos y te retienen. Cuando te perdonas a ti mismo de tus acciones pasadas, disuelves esos lazos y el recuerdo se libera de su carga. Es común que toda una familia esté enredada en lazos de codependencia y cuando tiras de un hilo, puede permitir que todos se suelten también. Otra forma de soltar el apego es con la intención y la visualización. El desapego es un requisito previo para la iluminación. Si deseas ser libre, desapégate de todos y de todo. Las leyes de la creación. 9. La ley de la atención. Aquello en lo que pones tu atención, se manifiesta en proporción exacta a la atención que le pones. La atención es el foco de tus pensamientos, palabras y acciones. Ver para creer. Aunque lo cierto es que creer es ver. Los quarks son partículas subatómicas formadas por pensamiento concentrado. Cuando el individuo deja de concentrarse, las partículas desaparecen. Tú creas tu propia realidad. Lo único que evita que tus sueños se manifiesten son tus dudas y tus temores. Si pones el 20% de atención en lo que quieres, conseguirás el 20% de tu sueño. Vigila donde pones tus pensamientos. Cuando estás conduciendo, pon atención. Si pones atención a una preocupación o a un miedo, le das energía y posibilitas su manifestación. Cuando das vueltas a hipótesis negativas en la cabeza o hablas de tus temores, son formas de atraerlo a tu vida. Si tienes miedo que una relación fracase, programas a tu mente inconsciente para que la pareja se rompa. Si tienes un dolor e imaginas cosas peores, al final empeorará. Lo positivo tiene una carga más potente que lo negativo. Concéntrate, piensa y habla sobre situaciones positivas y conseguirás que tus sueños se realicen. Mantén el resultado perfectamente acabado en tu mente. Si mantienes esa visión y realizas el trabajo necesario, el éxito está garantizado. Primero decide tu visión, después haz el trabajo necesario dedicándole atención y florecerá en tu vida. Presta atención a tu idea, pero no la analices hasta matarla. Concéntrate en lo que quieres y lo conseguirás. 10. La ley del fluir. Vivimos en un universo compuesto de energía que fluye como un río y nada es estático. Todo se mueve. Nada y nadie está separado ni aislado de los demás. El agua representa las emociones. Si las emociones se estancan, se bloquean y las relaciones no avanzan y se vuelven tensas. Si un río es tranquilo y sereno, las personas querrán sentarse a su lado, quieren disfrutar de la calma, de la serenidad y de la tranquilidad. Si tus emociones están en calma, son tranquilas y serenas, muchos querrán acercarse a ti. Examina el flujo de tus emociones y observa el efecto que tiene en tus relaciones. Un torrente de sexualidad es excitante, pero tiene la amenaza de que te engulla. Si la sexualidad está bloqueada por tabúes de la infancia, la relación es incómoda. Si tu sexualidad fluye correctamente, tu vida sexual será buena. Si acaparas, ya se trate de dinero, ropa, ideas o viejos resentimientos, no dejarás espacio para lo nuevo. Para permitir que lo nuevo entre en tu vida, tienes que soltar lo viejo.
Si te aferras a viejas emociones, estarás lleno de recuerdos antiguos que evitarán que aparezcan cosas frescas y mejores. Tú tienes la decisión de si sustituyes la basura con más basura o modificas tu conciencia para atraer algo mejor. Si mantienes los mismos pensamientos, entonces se darán las mismas condiciones. Si empiezas a hacer cambios, algo diferente va a llegar. La naturaleza no permite el vacío, así que siempre hay algo que viene a llenar un lugar desocupado. Tu tarea es asegurarte de que sea algo mejor. Tan pronto te liberes de creencias y recuerdos que ya no necesitas en tu vida, estarás abriendo las puertas para que lo nuevo fluya hacia ti. Cambia los hábitos para traer algo diferente a tu vida. En el Feng Shui, cada rincón de tu casa está relacionado con un aspecto diferente de tu vida. Si tienes un antiguo recuerdo que te afecta, escríbelo y quema el papel para liberarlo. Haz la afirmación: ahora estoy preparado para que algo nuevo aparezca en mi vida. Fluye con la corriente y encontrarás la fuente. 11. La ley de la abundancia. Abundancia significa fluir con amor, alegría, felicidad, prosperidad, éxito, vitalidad, risa, generosidad y todo lo bueno de la vida. Nuestra vida se vuelve abundante cuando fluimos con las cualidades más elevadas de la vida. El fluir con la abundancia es un deseo divino para todos nosotros. La corriente de abundancia se dirige hacia nosotros, pero los pensamientos, creencias, recuerdos y los niveles de merecimiento crean barreras para su recepción. Depende de ti, arrancar las creencias que ahogan la abundancia. Amar es disfrutar de todas tus relaciones. Dejamos de amar cuando la mente asume el control y vemos las imperfecciones del otro, entonces conectamos de ego a ego. Tu ego expresa el miedo de tu personalidad inferior y ello bloquea la corriente de amor. Estar enamorado es ver la divinidad en el otro y conectar de alma a alma. La fuente es amor, así que no hay escasez, el amor fluye desde el corazón de Dios hacia nosotros. Abre tu corazón para recibir amor en abundancia. El éxito es un estado mental, no un logro determinado. El éxito abundante trata de fluir con la vida, aprovechando las corrientes y disfrutando de la travesía. El verdadero éxito es la sensación de satisfacción y realización. Forma parte del fluir, el dar y recibir. Si tomas alimentos saludables, tu nivel de glucosa es equilibrado y no sientes la necesidad de tomar dulces. Cuando das y recibes, te sientes equilibrado y con abundancia de amor. Como es arriba, así es abajo, nos darán lo que necesitamos cuando estemos preparados. Si quieres más amistad, sé amistoso. Si quieres más felicidad, recuerda que los pensamientos, creencias y recuerdos que te entristecen ya pasaron. Practica la sonrisa. Cuando te abras a recibir, las personas que te rodean cuidarán de ti. Las cosas materiales fluyen hacia ti cuando eres consciente de la abundancia. La abundancia es tu derecho de nacimiento. Ábrete para recibirla. 12. La ley de la claridad. En el momento en el que sabes lo que quieres, todo el mundo capta el mensaje y responde de forma adecuada. La falta de claridad traba la energía psíquica y te mantiene en un estado de confusión. La claridad te libera para poder seguir adelante y te abre nuevas puertas. Las decisiones firmes te sacan del estancamiento y te dirigen hacia la libertad. Si te preocupas y los pensamientos dan vueltas en círculo, estamos en oscuridad. Cuando tomas una decisión clara, se enciende la luz en tu cabeza y las fuerzas superiores del universo ven esa luz y se colocan junto a ti para que tu visión se pueda materializar. Hay dos formas de activar esta ley: o esperas pacientemente que el sol despeje la niebla y puedas ver dónde estás, o toma la decisión de caminar en cualquier decisión. La claridad es el primer paso hacia la libertad y te ayudará a conseguir lo que tu corazón desea. Decisión viene del latín decidere, que significa cortar. Una decisión corta la conexión con otras posibilidades. Céntrate en la ruta que has elegido. La verdad, honestidad, autenticidad e integridad proceden de la claridad. Sé claro al universo con tus deseos y necesidades. Si no sabes lo que quieres, estás enviando un mensaje confuso. Los pensamientos y decisiones claras atraen del universo lo que precisas en tu vida. Solicita lo que necesitas y ten confianza en que se te dará. 13. La ley de la intención. Las intenciones tienen más fuerza que los yo quiero, los deseos o las esperanzas. La intención libera una fuerza que hace que las cosas ocurran.
Si expresas la intención de hacer una sanación a distancia a una hora, la fuerza será emitida tanto si lo realizas como si no. La intención se tiene en cuenta cuando se evalúa el karma, cuando se hace balance de nuestros actos y pensamientos. Si por ejemplo atropellas a un niño con el coche, tendrá responsabilidad kármica si conducía con imprudencia. Si tienes malas intenciones es cuando tendrá consecuencias negativas sin importar si llega a perpetuar el daño o no. Cuando tus intenciones son nobles y desinteresadas, aun cuando tu plan no llega a tener éxito, serás recompensado. Siempre existe una razón de peso para las demoras. Asegúrate de que tus intenciones no provienen del ego. Una intención es como una flecha en el aire, nada la puede desviar, así que apunta con cuidado. La energía universal respalda la intención, es la base de la manifestación. La relación de objetivos equivale a las intenciones de una organización, y leerlas al inicio de una reunión mantiene los objetivos a la vista. Las compañías que lo hacen, consiguen antes sus objetivos. 14. La ley de la prosperidad. Tú eres un hijo amado del universo y todos los padres quieren que sus hijos tengan todo lo que necesitan, así que eres próspero. Ciertas cosas te mantienen en la escasez y otras te permiten prosperar. Una estructura mental inadecuada es como la tierra pobre, si crees que no te mereces la prosperidad eres como un suelo pedregoso, y cuando crees en ti, eres como una tierra rica y fértil. El temor y la apatía te resecan, mientras que el entusiasmo, la alegría y las expectativas positivas te permiten expandirte. Exprésate de forma creativa, desarróllate, cultiva tus dones y talentos y tu prosperidad florecerá. Lo más espiritual es tener dinero y utilizarlo sabiamente con amor. Tras la conciencia de pobreza existe un inmenso temor. No es espiritual preocuparse constantemente por el dinero. La ambición es una indigestión financiera. Si haces acopio del dinero, sin dejar que circule, le estás diciendo al universo que no quieres más y llegará el día en que deje de mandarte más. El ideal espiritual es tener suficiente y saber que eso es mucho. Aquel que sabe que tiene suficiente es rico. Si eres mezquino de espíritu, rígido de mente y tacaño, nunca serás feliz, pues la conciencia de pobreza es una actitud. Las personas de corazón generoso, de mente abierta y magnánima, siempre están felices. Prosperidad significa tener la sensación de bienestar económico. La lección que conlleva la prosperidad es utilizar la riqueza con sabiduría. La riqueza confiere responsabilidad y poder. Piensa, habla y actúa como si fueras próspero y el universo recibirá el mensaje y te enviará abundancia. 15. La ley de la manifestación. La mayor parte del trabajo se realiza en un nivel inconsciente. Los aspirantes espirituales que sintonizan con la información y guía angélica y de seres de luz más elevados, y que dominan sus mentes y emociones, pueden manifestar la intencionalidad. Eso que deseas atraer a tu vida ya está nadando por el éter no manifestado, como un pez que espera ser pescado. Lo que tienes que hacer es sintonizar con la frecuencia vibracional de la visión que buscas y esto sirve para acceder a la información que necesitas atraer hacia tu vida. Debes tener alta frecuencia para que vengan hacia ti. Tus constantes pensamientos producen interferencias. Si estás nadando en aguas turbias, es difícil que el pez se acerque, dirígete a aguas claras aquietando la mente. Tienes que saber qué tipo de pez es el que quieres, de otro modo puedes acabar atrapando un tiburón. Quédate quieto y con la mente serena, y eleva tu frecuencia al mismo nivel que lo que deseas y se acercará a ti. Si quieres tener un amigo noble, jovial, divertido, debes desarrollar las mismas cualidades. Medita y escucha a tu guía interior. Visualiza lo que quieres y esas imágenes penetran al hemisferio derecho del cerebro, la zona creativa. Ten fe total de que estás en el camino, no dudes, no te desvíes, mantén la visión. Los seres de quinta dimensión manifiestan con solo pensarlo, y los de tercera y cuarta tenemos que emprender acciones para poder hacerlo. La clave es tener fe para conseguirlo. Si quieres una pareja, escribe las cualidades que quieres que posea y asegúrate que tienes las cualidades que encajan con lo que has pedido. Siente la sensación de tener lo que estás manifestando. Dibuja en un papel lo que quieres con la energía adecuada. Y a continuación despégate de tu deseo. El Om es el sonido de la creación, es un sonido que purifica, aquieta y manifiesta, imagina tu visión mientras cantas el Om.
Echa la caña de pescar en los océanos celestiales. Sintoniza tu frecuencia con la de tu visión y ésta se manifestará en tu realidad. Los pasos a seguir son: quédate quieto y escucha, ten claro lo que quieres, relájate y visualízate recibiéndolo, sintoniza tu vibración con lo que quieres manifestar, ten fe total en que está de camino, sostén tu visión y canta el Om, y emprende la acción que sea necesaria. 16. La ley del éxito. En términos materiales, éxito significa conseguir el resultado deseado, y para conseguir el éxito material, se hace con la ley de la atención, teniendo claro lo que quieres, teniendo confianza y la determinación necesaria y avanzando hacia la visión, sin permitirte ningún pensamiento ni imagen negativa. El éxito llega cuando crees en ti mismo. Observa tus creencias y poda las que no te sean útiles. En términos espirituales, el éxito significa creer en ti mismo, haciéndolo lo mejor que puedas y alcanzando el resultado más elevado para todos. El éxito llega cuando conseguimos la energía más adecuada. El éxito se da cuando nuestra vibración personal o colectiva se hace eco de la vibración del resultado deseado. Si dices lo que crees y haces lo que predicas, crearás el éxito siempre y cuando sea positivo. Guarda los pensamientos en el hemisferio cerebral izquierdo y las imágenes son más poderosas en el derecho. Si piensas en el éxito pero imaginas el fracaso, fracasarás. Si tus pensamientos se oponen a tus imágenes, hay dos partes de ti en lucha, y eso lleva a la depresión, el agotamiento y la confusión. Cuando los hemisferios cerebrales están sintonizados y expresan pensamientos e imágenes de éxito, el éxito armonioso es inevitable. Si el éxito te llega sin saber de dónde, entonces se trata de karma, la recompensa por algo que hiciste bien en otra vida y que cosechas ahora. El karma te ha dado una estructura mental adecuada, resultado de la energía que has invertido en el viaje de tu alma a lo largo de muchas vidas. El éxito en las cosas malas crea deudas que habrá que saldar y entonces sentirás que te persigue la mala suerte. El éxito en las cosas buenas acelera tu viaje de tu alma hacia la ascensión y te sonríe la fortuna. La buena suerte y las oportunidades favorables son el resultado de un buen karma. Para tener éxito, tienes que seguir la ley del fluir. Una rueda no puede girar si está oxidada. Suelta lo viejo y pon una atención positiva sobre el lugar en el que quieres estar. Para tener éxito, limpia las acumulaciones físicas, mentales y emocionales. No puedes tener éxito si no sabes hacia dónde vas. Cuando decides zarpar, pon el motor en marcha. Muchas personas no alcanzan el éxito, pues pasan mucho tiempo planificando el viaje pero no se ponen en camino. Rompe con lo viejo y asume el riesgo de moverte hacia un futuro diferente. En términos espirituales, el éxito se mide por la sensación de satisfacción y de realización que te aporta. El éxito se da cuando tu vibración se hace eco de la vibración del resultado deseado. Tienes éxito cuando has conseguido tu objetivo mediante la cooperación y sin quitarle el poder a nadie. Si ganas millones, pero te agotas por el camino o has hecho daño, no se considera éxito. Las leyes de la conciencia superior. 17. La ley del equilibrio y la polaridad. Experimentamos un aspecto de la vida y después su opuesto. Cuanto más deseamos explorar un extremo, más nos alejamos del centro. Si hemos tenido vidas de riquezas, necesitamos experimentar lo opuesto, la pobreza. Si nos convertimos en un tirano, nuestra alma para compensarlo querrá ser víctima. Todos tenemos asuntos pendientes y nuestro objetivo es integrar las polaridades para vivir en equilibrio. El equilibrio consiste en tener el corazón abierto y un carácter moderado. La energía masculina es ser racional, lógico, agresivo, mientras que la femenina es ser creativo, intuitivo, pasivo. Nuestro objetivo es equilibrarlas para escuchar y actuar de acuerdo a nuestra intuición. Podemos descansar y jugar, dar y recibir. Siempre andamos buscando el equilibrio. Nuestro objetivo es equilibrar todos los aspectos de nuestra vida. 18. La ley del karma. El odio y la cólera son energías perjudiciales y si la emites, volverá de una forma u otra. La ley del karma dice que tal como das, recibes. Los malos pensamientos y acciones vuelven a ti. También la amabilidad, la atención, el amor, la alegría, la generosidad. De la forma en que tú des, recibirás.
El karma queda registrado en el libro de contabilidad. Los pensamientos, emociones, palabras y obras resultantes del amor se anotan en la columna del haber y los negativos en el debe. El universo repasa las cuentas. Las personas que no son conscientes del karma lo llaman destino o suerte. Siempre resulta prudente tener un saldo positivo en el banco del karma para poder sacar en momentos de necesidad. Piensa, habla y actúa en nombre del bien y serás una persona afortunada. Tu familia es tu karma. Tu alma la escoge y pueden ser consecuencia de situaciones no resueltas en vidas anteriores para tener otra oportunidad y resolver los problemas. Te ofrecen las lecciones que tu alma necesita aprender. Es nuestro yo superior quien escoge a nuestra familia, mientras que los amigos los escogemos de acuerdo con nuestra personalidad. Al amar y respetar a los demás, sanamos las relaciones kármicas. Si tienes un problema con alguien, envíale buenos deseos mentalmente. Eso empezará a sanar el karma. Las estructuras mentales que traes a esta vida también forman parte de tu karma. Si tu mente te dice que no eres lo suficientemente bueno, atraerás cosas y personas que te harán sentir inferior. Solo cargas con el peso del karma hasta que has aprendido la lección. La ignorancia es la que te mantiene sometido. Libérate ahora mediante tu concienciación y tu amor. Las creencias positivas crean buen karma. Tú eres el responsable de tu propia estructura mental, así que cambia los programas si no te sirven. Tú eres el único que lo puede hacer. Si tus creencias no te hacen feliz, entonces cámbialas. Tu salud es tu karma. Antes de encarnarte escogiste a tu familia, los retos que te ibas a encontrar y tu misión, escogiste tu cuerpo y tu predisposición genética. Las opciones que se abren frente a ti en cada momento respecto al pensamiento y a la emoción, afectan a tu vitalidad y a tu salud. Esto es karma. Jesucristo describió el karma diciendo, tal como siembres, recogerás. Si alguien acumula deudas kármicas en esta vida robando, es un acto de compasión y de sentido común de la sociedad, detener a esa persona, para que no acumule más deudas. La hoja de balance de tu karma lleva el nombre de registro acásico. Tu archivo personal está custodiado por tu ángel de la guarda que te acompaña a lo largo de tus vidas. Los señores del karma están a cargo de los registros acásicos, y cuando se te ofrece la posibilidad de encarnarte, ellos ayudan a tu alma a tomar la decisión de tus padres y lo que deseas aprender y conseguir en esa vida. El karma se lleva de una vida a otra. Puede que no experimentemos las consecuencias de nuestras acciones hasta una vida posterior, por eso a veces no hay una correlación visible entre una acción y su consecuencia. Cuanto más elevada es nuestra vibración, más rápidamente regresa el karma a nosotros. A través de la meditación, puedes acceder a tu archivo acásico, a la hoja de balance de tus deudas y créditos. Recuerda que recoges lo que siembras. Si deseas disfrutar de un futuro seguro, salda tus deudas espirituales y acumula crédito en el Banco del Universo. 19. La ley de la reencarnación, encarnación de latín, caro, carnes, es cuando tu espíritu entra en un cuerpo físico. La reencarnación es cuando regresa más de una vez. Si queda algo incompleto al final de una vida, a tu alma se le permite regresar para resolverlo. Si haces daño a alguien, tu alma deseará enmendarlo volviendo para ayudarle en otra vida. Familias enteras regresan para intentar solucionar cosas. Como es abajo, así es arriba. Si cometemos los mismos errores, nos vemos atrapados en el ciclo de la reencarnación. En la Tierra, las lecciones se presentan en forma de experiencia y los recreos o vacaciones se conocen como muerte. Revisamos nuestra vida cuando morimos con la ayuda de nuestros guías, ángeles, y decidimos qué lecciones deseamos mejorar. Los seres humanos más jóvenes experimentan vidas bajo todo tipo de religión, como soldados, todas las polaridades. Los registros acásicos son las hojas de balance de nuestras vidas. Lo bueno y lo malo pasa a la columna del haber y del debe. En vidas futuras podremos sacar provecho de nuestro haber. Reencarnamos para saldar deudas, hacernos más fuertes, aprender sobre emociones, sexualidad y otras lecciones, para ayudar, enseñar, ser una luz o servir en el planeta. La Tierra es una institución educativa muy apreciada en el universo. Todas las lecciones de este plano están relacionadas con el amor. Es el planeta del libre albedrío. Cada pensamiento, palabra o acción se manifiesta en tu vida.
Tus estructuras mentales y emocionales construyen tu cuerpo físico y te brindan nuevas experiencias. Cuando adquieres la maestría en el plano terrenal, tu alma sirve en otros universos más elevados. En estos momentos la Tierra está avanzando hacia una dimensión más elevada. Las almas, bebé, cogen vidas muy simples en sus primeras encarnaciones. Las almas, niño pequeño, se aferran a religiones fundamentalistas y se crean mucho karma. Las almas, adolescentes, a veces causan estragos, suelen utilizar mal su energía y causan deudas kármicas. Las almas, mediana edad, se están volviendo sabias y comienzan a saldar deudas, suelen tener vidas difíciles. Las almas, viejas, son sabias y serenas. El emperador romano Constantino el Grande junto con su madre Helena, hizo borrar las referencias de la reencarnación del Nuevo Testamento en el año 325 DC. En el año 553 el emperador Justiniano en Constantinopla declaró que la reencarnación era una herejía, temiendo que debilitase el poder de la Iglesia. No debemos juzgar lo que una persona hace, hay que entender que está aprendiendo durante la travesía. Solo las almas jóvenes hacen daño y hay que tener compasión por ellas, pues no saben lo que hacen y pagarán por lo que hacen. La mejor forma de ayudar es demostrar con el ejemplo que existen modos de vida alternativos. En estos momentos se están reencarnando muchos seres de las estrellas para ayudarnos con el cambio de conciencia que está teniendo lugar. Ellos proceden de otros universos o planetas, muchos proceden de las Pléyades, de Saturno, Marte, Júpiter, Venus, Andrómeda y de otras galaxias o universos lejanos. Son almas evolucionadas que vienen a ayudar, también experimentan y generan karma y desean volver para saldarlo. Estos seres tienen la sensación de ser diferentes y de no pertenecer a este mundo, no comprenden esta locura. Ascensión es elevar tu vibración espiritual a un nivel tal que ya no necesitas encarnarte más cuando has saldado tus deudas kármicas aprendiendo las lecciones de la tierra y abriendo la mente y el corazón. Regresas a la tierra hasta que no adquieres maestría sobre las leyes espirituales. 20. La ley de la responsabilidad es la capacidad de responder adecuadamente a una persona o situación. El universo nos manda retos para comprobar cómo respondemos. Cuando las fuerzas superiores creen que puedes realizar una tarea, dejarán la responsabilidad en tus manos. Tenemos momentos en los que asumimos responsabilidades espirituales, al traer un hijo tu yo superior y el del niño, se ponen de acuerdo. Tu evolución espiritual depende de cómo respondes a ello. Cuando tienes un niño con discapacidad, te ofrece más retos y oportunidades de crecimiento. Si eres responsable del bienestar de muchos, tu progreso espiritual puede ser beneficiado. Los retos y las responsabilidades son un honor, indican que estás preparado espiritualmente para cosas más importantes. Las cosas y las personas que están a tu cuidado son una responsabilidad y si no respondes al desafío, te las quitarán. Todo es un préstamo que se te ha dado. Tu responsabilidad es cuidar de ellos. No puedes asumir grandes responsabilidades si no te ocupas de tus necesidades. Tus emociones y tu espíritu necesitan cuidados. Tu cuerpo es un templo que tiene que ser atendido. Cuídate tú primero y entonces podrás cuidar a los demás. Solo eres responsable de tus hijos pequeños, de tus sentimientos y de tu destino y no el llevar la carga de otros porque obstaculiza su crecimiento. Tu responsabilidad es apoyar, respaldar y animar a los demás para que asuman sus propias responsabilidades. Si tienes problemas con tu hijo, cambia tu conducta y él hará lo mismo. Tú no tienes que cargar con la responsabilidad de los deberes de tus hijos, si no los hace, deja que se enfrente a las consecuencias. Invoca a los ángeles y maestros ascendidos para que transmuten la energía. Cuando llevas las cargas de otra persona, pones obstáculos a su crecimiento y a que pueda aprender sus lecciones de vida. Retrasamos su evolución y la del planeta. La mayoría de nosotros proyectamos nuestros sentimientos sobre los demás. Soy responsable de mí y de mi camino, y deja que los demás lo sean de los suyos. Tenemos que asumir toda la responsabilidad de todo lo que sucede en la vida, por cada sentimiento que tenemos, cada emoción y cada pensamiento. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia vida, te conviertes en maestro. 21. La ley del discernimiento. Cuanto más evolucionados somos, más debemos de discriminar. Las almas jóvenes exploran todos los caminos.
Las almas viejas saben escoger la ruta apropiada. En un nivel profundo, lo sabemos todo. No se puede discriminar por motivos de sexo, color o religión, no es espiritual. Tienes derecho a decidir quién quieres que esté en tu vida. Decir que no, no es prejuzgar, es saber discernir. Haz caso a tu intuición y confía en ella para que te guíe. 22. La ley de la afirmación. Las afirmaciones son pensamientos o palabras que se repiten hasta que penetran en la mente consciente y se convierten en parte de tu programa. Reafirman tus pensamientos y palabras y tienen un efecto muy potente en ti. Realizamos afirmaciones inconscientemente todo el tiempo, hacemos una vez tras otra los mismos comentarios, hasta que se convierten en nuestra realidad. Nuestras afirmaciones constantemente repetidas pueden ser positivas o negativas. Tu mente inconsciente acepta todo lo que le digas sin discriminar y afectan a tu manera de sentir y actuar. Cuanta más energía y énfasis ponemos en nuestras afirmaciones, más profundamente penetran en nuestro sistema de creencias. Si por ejemplo piensas que tus vacaciones van a ser malas, así va a ser por 3 motivos: recuerdas los malos momentos, tienes comportamientos que te hacen sentir desgraciado y el universo te entrega aquello en lo que crees. La ley de la afirmación dice que vas a manifestar lo que afirmas. Afirma que eres aquello que quieres ser. Te convertirás en ello antes de lo que imaginas. Afirma que tienes aquello que quieres tener y lo magnetizarás hacia ti. Para hacer afirmaciones, pronuncia las palabras con energía e intencionalidad. Asegúrate de que tus afirmaciones solo tienen palabras positivas. La mente inconsciente no computa las expresiones negativas. Si dices, no quiero vivir en esta casa, penetra en la mente inconsciente como quiero vivir en esta casa. Habría que decir, estoy preparado para cambiar de casa, y describe la casa que deseas y di, me siento feliz y realizado en mi nueva casa. Igual que si dices, no olvides la cena de esta noche, di recuerda la cena de esta noche. Las afirmaciones deben de hacerse en presente. Pues el ordenador no tiene concepto de pasado o futuro. Te conviertes en aquello que afirmas. Las afirmaciones más eficaces son las más sencillas. Por ejemplo, ahora tengo una relación feliz, visualiza que tienes una relación feliz y actúa como si estuvieras satisfecho. Las afirmaciones que riman se acomodan fácilmente a la mente inconsciente. Estoy sano y feliz todo el día. Las afirmaciones tienen efecto de onda expansiva que mejora otras facetas de tu vida. Si tienes un día difícil, di, me siento feliz y despierto y todo va bien, y verás cómo cambia el día. Si estás relajado o dando una cabezada, las afirmaciones penetran más fácilmente. Otra forma es escuchar cintas con afirmaciones o grabar la que necesitas. Generamos nuestros problemas sin darnos cuenta de que lo hacemos. Las afirmaciones tienen que ser repetidas constantemente. Repítela cuando tengas un momento libre. Llena tu mente de frases positivas y cambiará tu vida. Dile a tus hijos que son inteligentes y que les quieres mucho, y recuerda sus puntos fuertes, así elevas sus vibraciones y la confianza de los que te rodean. Ejemplos de afirmaciones: estoy sano y feliz, todo el mundo me quiere, tengo un empleo satisfactorio y bien pagado, soy un maestro ascendido con mucha luz y amor, soy un ser ascendido con mucha paciencia y sabiduría, mi vida está llena de gozo y alegría. Recuerda afirmar lo que quieres ser como si ya lo hubieras conseguido. Actúa como si eso ya se hubiera convertido en tu realidad. Afirma lo que quieres ser y pronto te convertirás en ello. 23. La ley de la plegaria. Rezar es comunicarse con Dios. Cada palabra y pensamiento que emitimos es una plegaria. La preocupación es una plegaria negativa, es decir, lo asustado que estás. Refuerza las cosas que no quieres que pasen, para que preocuparte si puedes rezar. Dirige los pensamientos hacia la fuente de una forma positiva y centrada. Dios responde a todas las plegarias y a veces, afortunadamente para nosotros, nos dice no. Por suerte no conseguimos todo aquello que pedimos. Pon atención a las cosas más evidentes y prácticas de tu vida, que serán las respuestas a tus plegarias. Pide con fe y se te concederá. Cuando haces la plegaria, empieza a darle gracias a Dios por ello y prepárate para recibir lo que has pedido. Tu fe hará que todo se ponga en movimiento. Muchas personas rezan sin esperar que su plegaria sea atendida e incluso no están preparadas para recibir lo que piden,
Así que no emprende ninguna acción. Si la plegaria se hace con más personas y lo visualizan, la plegaria adquiere más fuerza. El amor quiere que consigas lo que tu corazón anhela. El amor no quiere que los que aman sufran. Dios es amor. El bloqueo para la recepción está en ti. Di tu plegaria durante un mes o hasta que te sientas cómodo y párate un tiempo. Puede que después cambies los términos de tu plegaria y eso es un indicativo de que las cosas han avanzado para ti. La energía negativa tiene un efecto boomerang a la larga y regresa al que la ha emitido. Cuando ofreces una plegaria, mantén la visión de perfección. Si pides la paz, visualiza y siente que la paz se manifiesta. Si ruegas por la sanación de alguien, imagínate a esa persona más fuerte y feliz. Reza siempre para que ocurra lo mejor, lo más elevado. La perspectiva divina es más amplia que la tuya. La plegaria es sencilla, sincera, auténtica y expresada desde el corazón y no largas o que se repiten como un loro. Reza desde un espacio central y de serenidad. A los ángeles les resulta difícil atravesar un aura perturbada para aportar su ayuda. Relájate e intenta que tu aura sea dorada. Si pides con serenidad, los milagros tienen tendencia a ocurrir. La forma en que se activa esta ley, primero pide, después desapégate del resultado, dale las gracias a Dios por la respuesta, mantén tu fe y prepárate para que se te conceda lo solicitado. Pide con fe y ya está concedido. Me detuve antes de entrar en el día, tenía tantas cosas que hacer, que me tomé mi tiempo para rezar. Cuando rezas estás avanzando hacia Dios y Dios está avanzando el doble de rápido hacia ti. 24. La ley de la meditación. Meditar es escuchar la voz de Dios, para ello es necesario que te alejes del bullicio de la vida, para poder oír la voz callada y serena de lo divino. Como es arriba, así es abajo. El universo metafóricamente cuelga el aparato si no escuchas sus respuestas. Si rezas sin detenerte para escuchar la respuesta, no la obtendrás, pues tu parloteo mental no dejará que Dios pueda hablar. Tenemos mente de mono, una verborrea constante. Con la meditación se aquieta el charloteo para que la fuente deje sus semillas de orientación y sabiduría. En esos momentos silenciosos, estamos abiertos a la inspiración y para recibir respuesta a nuestras preguntas. A veces la respuesta divina es inmediata, con una sensación de calma y tranquilidad, mientras que las semillas se plantan. Con el tiempo germinan y crecen, y más adelante se vuelven claramente visibles. Busca en tu interior y el reino de los cielos será tuyo. Con la meditación vemos nuestros recursos disponibles y encontramos nuestro verdadero yo. Vivimos en el cielo o en el infierno, según nuestro mundo interior. La meditación permite que nuestra semilla divina crezca para que podamos liberarnos del infierno y crear el paraíso. Los momentos creativos pueden llegar cuidando el jardín, caminando por la naturaleza, pintando, tocando música, trabajando. Así acallan la verborrea mental y abren el hemisferio derecho del cerebro para recibir la inspiración divina. Cualquier cosa que te deje la mente en blanco unos momentos te dejará deslizarte hacia la energía divina. Ese es el propósito de la meditación. Hay muchas formas de meditar, encuentra un momento tranquilo y sin interrupciones, ponte ropa cómoda, piernas cruzadas o en silla, espalda recta, relájate, puedes observar una vela y al cerrar los ojos, sigue visualizando la llama en la mente, concéntrate en ella y cuando la mente se aquiete, suelta la imagen. O puedes concentrarte en la respiración, inspira contando 1 a 5 y expira contando 1 a 5. Cuando la mente se haya aquietado, deja de contar. También puedes repetir un mantra o nombres divinos, son palabras sagradas y cuando la mente se aquiete, detente. Algunos son, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, Jesucristo, Om Sai Ram, Koudo Ish, Koudo Ish, Koudo Ish, Adonai Te Esbayot. Es de gran ayuda coger el hábito de meditar a una hora y lugar todos los días, con un altar y una vela, cristales, fotos de santos y maestros, con incienso y música espiritual y ofreciendo una plegaria. Incrementa las vibraciones. Invoca a los seres de luz para que estén contigo. Un Swami es el que ha hecho votos de pobreza, castidad y obediencia y está al servicio de su maestro. La meditación no tiene nada que ver con ponerse serio y solemne. Trata sobre la dicha y los niños aportan la dicha pura de su inocencia. La meditación es la puerta a la dicha.
En el silencio recibirás perlas de sabiduría divina. 25. La ley del desafío. Si desafías a una entidad incorpórea 3 veces en el nombre de Dios, ésta debe revelar su verdadera identidad o desaparecerá. Estás en la tierra con una misión espiritual, no serás feliz si te pierdes esta oportunidad por estar durmiendo. Las llamadas al despertar a veces son dolorosas, nos alertan del mundo que hay más allá de la dimensión física. Los cursos de desarrollo personal despiertan suavemente. Cuando el yo espiritual se ilumina, hay un despertar de las facultades psíquicas. En muchas personas el sexto chakra está muy desplegado con clarividencia o intuición muy profunda. En este plano de dualidad existe luz y oscuridad. Cuando una persona enciende su yo espiritual, su luz se vuelve más intensa y puede ser vista. Los seres oscuros se ven atraídos hacia el alma que irradia luz. Tu tarea consiste en discernir entre el bien y el mal y hacer que tu luz sea más fuerte para que la oscuridad no te afecte. Si tienes dudas de si una entidad es buena o mala y si tienes dudas, desafíala. Como es arriba, así es abajo. Los ojos son la ventana del alma. Solo al fraudulento le molesta que le desafíes. Los seres elevados que se acercan a ti para trabajar contigo están contentos si le desafías. Les demuestras que eres responsable. Pídeles que te digan el propósito para acercarse a ti, y si su mensaje te confunde, ve con cuidado. En nombre de Dios y de lo que es luz, ¿quién eres y cuál es tu intención para acercarte a mí? Eres un ser de luz puro y elevado. Repítelo 3 veces y recibirás una respuesta, tal vez en un intenso pensamiento o una sensación. Hay muchos niveles de luz, desde los espíritus burlones hasta los grandes maestros. Esta ley te protege. Desafía a aquellos que desean entrar en tu espacio. Las leyes de frecuencia superior. 26. La ley de frecuencia o vibración. El miedo tiene una vibración pesada y de baja frecuencia. La serenidad, la paz y el amor tiene una vibración ligera, alta frecuencia. El humor disuelve situaciones difíciles y eleva la energía. El amor quita la pesadumbre. Las vibraciones elevadas y ligeras disuelven las bajas y pesadas. El pánico se extiende como un incendio forestal, la presencia de una persona serena apaga las llamas y calma los temores. Los ángeles tienen un maravilloso sentido del humor y les encanta la vibración de la risa. Se toman a sí mismos a la ligera y te hacen sentir más ligero. Las personas críticas lanzan dardos energéticos de baja frecuencia. El enfado son energías de baja vibración, y detrás siempre está el miedo y un sentimiento de impotencia. Al estar sereno, emitimos una vibración elevada. Nos sentimos fuertes y al tener esta energía expresamos nuestra verdad. Al expresar lo que sentimos, disolvemos los sentimientos de enfado. Una manzana podrida estropea todas las del cesto. Una mala persona puede corromper a otras débiles pero no afectan a las fuertes. Una persona fuerte con intención firme puede influir positivamente sobre personas malas. Los profesores saben que si están nerviosos o tensos, los niños se comportarán mal. Si estás fuerte, confiado y lleno de amor, las criaturas y plantas responderán positivamente a la elevada frecuencia que emites. Los ángeles tienen vibración de alta frecuencia y solo pensar en ellos ya eleva tu conciencia. La culpabilidad o la obligación no son buenas razones para hacer las cosas. Cuando haces lo que quieres hacer, irradias energía de alta frecuencia. Cuando hacemos lo que nos da sensación de alegría, elevamos nuestra frecuencia y la de las personas que nos rodean. La falta de amor propio es debido a las conversaciones de carácter negativo que mantienes contigo mismo, es una imaginación oscura que emite una vibración baja. La autoestima y la confianza irradian luz de alta frecuencia. Recuerda quién eres realmente, un ser asombroso, un ser vivo hermoso, increíble. Si te das cuenta de ello y actúas como maestro de luz, irradias una vibración elevada. Tienes que darte cuenta de quién eres y aceptarlo. Utiliza tu imaginación para que cada vez que respiras, cojas confianza, alegría y colores hermosos en tu aura. Visualiza soluciones positivas a tus retos. Así te convertirás en un ser de elevada frecuencia. Cuando vivas tu vida con hermosura, gracia, alegría, se disolverán las emisiones de baja frecuencia de otras personas y las elevarás a un nivel superior. Con la ley del karma, empezarán a volver a ti cosas maravillosas.
Las palabrotas producen una nube de pensamiento densa y oscura, al igual que los pensamientos de violencia, dolor, abuso, envidia, culpabilidad y cualquier emoción negativa. Se transmuta con el perdón, la compasión y la alegría. El Om, los mantras y plegarias sagradas producen una energía de la alta frecuencia, al igual que recitar los nombres de arcángeles y maestros. Los libros espirituales, la música clásica y los cuadros hermosos elevan la vibración de una habitación. Si un número de personas envía luz a una ciudad oscura y con violencia, la bondad y la paz tomarán el relevo. La enfermedad tiene una vibración pesada y bloquea la corriente de fuerza vital necesaria. La sanación sucede cuando se transmite energía de elevada frecuencia. Se transmuta la vibración pesada de la enfermedad y aparece la salud. La riqueza material tiene una vibración. Si quieres ser rico, piensa en términos de riqueza. El éxito tiene su propia frecuencia. Si quieres aumentar tu luz espiritual, relaciónate con personas espirituales. Para que tu vibración y la de ellos empiece a fusionar. Para atraer luz y amor hacia el planeta, crea columnas de luz blanca para que los ángeles y los seres superiores puedan entrar. Con el pensamiento crea puentes de luz para personas y lugares, para que la ayuda y la sanación llegue hasta ellos. Tu nombre tiene una vibración. Cuando se pronuncia, tus lecciones de vida se movilizan. Antes de que nacieras, enviaste telepáticamente a tus padres el nombre que deseabas tener. Si cambias el nombre, atraes lecciones nuevas. Pronuncia tu nombre y el de los demás con amor y sentirás y dispensarás amor. Irradia energía pura y transmutarás la infelicidad de todos cuantos te rodean. Las lecciones que estás aprendiendo son liberar rabia y energías negativas, dejar ir lo viejo, aprender a relacionarte con los demás de forma armoniosa y con honestidad, ser consciente de quién eres y de cómo es el mundo, vivir en tu esencia en el ahora y sé tú mismo. Expresa tu yo auténtico, marca los límites y conoce cuáles son tus emociones y cuáles pertenecen a los demás. No asumas responsabilidades que no son tuyas. 27. La ley de los milagros. Cuando sucede algo que no podemos explicar con las leyes físicas, tenemos que recurrir a las leyes espirituales. En la Tierra vivimos en una vibración densa, sujeta a la ley del karma. La frecuencia divina transmuta nuestra energía inferior y así ocurre el milagro. Conforme la conciencia mundial se eleva, más personas están teniendo acceso a la divinidad, hay más personas a las que suceden milagros. El perdón y el amor incondicional son energías divinas que permiten que los milagros tengan lugar. Los milagros son el resultado de la activación de energías superiores. Cuando pedimos a los ángeles, maestros ascendidos o a cualquier ser de la jerarquía espiritual de luz que nos ayuden, atraemos la frecuencia divina que trasciende las leyes físicas. Las sincronicidades y las coincidencias son una forma de milagro. Ellos garantizan que los encuentros predestinados tienen lugar. Los milagros son señales de que te encuentras en tu camino verdadero. Las coincidencias y sincronicidades están dirigidas por Dios y orquestadas por tus guías y ángeles para que realices tu destino. A medida de que tus vibraciones se elevan, atraes más ayuda espiritual. Por lo tanto, los milagros, sincronicidades y coincidencias son señales del universo de que vas por el buen camino. 28. La ley de la sanación. Todo es luz, la luz es energía. Tu cuerpo físico está construido con la energía de tu conciencia. Tu cuerpo se construye con la conciencia de tu alma a lo largo de muchas vidas. Todo es espiritualmente perfecto. Estás aquí para experimentar la vida a través de un cuerpo físico. Ciertas elecciones físicas las realiza tu alma antes del nacimiento. Tu personalidad o tu yo inferior toma otras decisiones en cada momento de tu vida. Las dos emociones básicas en la Tierra son el miedo y el amor. Si te resistes a las experiencias por el miedo, creas bloqueos en tu cuerpo mental, emocional o espiritual y a la larga se convierte en enfermedad física. Las creencias y actitudes mentales inflexibles generan tensión. Las emociones que niegas o reprimes se quedan en el cuerpo hasta que se expresan a través de una enfermedad física. Si niegas tu yo espiritual, cortas el suministro de energía divina y tu cuerpo comienza a marchitarse. Toda enfermedad tiene el origen en energía atascada. Si eres feliz y el amor circula libremente, las células están sanas. El amor es una energía de alta frecuencia y mantiene al cuerpo despejado y fluido.
El cuerpo es como un río de energía. El miedo, el desconsuelo, dolor, enfado o envidia, tienen vibraciones bajas y va obturando el fluir de la corriente. Si abres las compuertas eliminas sedimentos, este es el efecto de una corriente de energía sanadora. Tienes que pedir permiso antes de interferir con la energía de cualquier persona. Puede que la enfermedad le esté enseñando alguna lección. La enfermedad es su karma y si no ha aprendido la lección, no le haces ningún favor sanándola, y puede que no sea el momento adecuado para sanar. Si deseas que alguien mejore es que estás apegado. Si es imposible preguntar, sintoniza con el yo superior y recibirás una impresión clara si es afirmativa. La sanación tiene una frecuencia muy potente y si le quitas una enfermedad kármica, tú cargas con ella. Escucha la voz de tu intuición. Si te encuentras un accidente, no dudes, ayuda, y la sanación fluirá si es lo correcto. Siempre es correcto enviar luz o amor o pedir a los ángeles que abracen a alguien. La sanación sucede cuando canalizas energía de elevada frecuencia o estimulas los mecanismos de sanación del paciente. Las vibraciones elevadas consumen las bajas. También se puede dar la sanación cuando eleva su energía mediante la danza, ritual. Los métodos de sanación son: sanación espiritual, con la práctica espiritual, el desarrollo personal y con un modo de vida correcto. Puedes canalizar energía de alta frecuencia. Si el sanador es un canal, pueden ocurrir milagros y el alma de la persona receptora utilizará la sanación donde sea necesaria. Sanación por la fe, la energía sanadora es activada por el poder de la plegaria y de la fe. Sanación de la actitud, el sanador ayuda a su paciente a cambiar de actitud, el enfermo se perdona a sí mismo y a la persona que es la causa de los sentimientos enfermizos como el resentimiento, odio, temor o una emoción estancada, el bloqueo energético se disuelve y la luz y el amor vuelven a fluir. Sanación a distancia, mediante la plegaria, la sanación espiritual o la intención, se puede enviar luz a una persona para sanarla. Sanación magnética, si tienes energía personal de sobra, puedes utilizarla para transmutar bajas frecuencias que bloquean a una persona. La energía se puede elevar con la danza o con rituales. Al no ser energía divina, puede que la sanación no dure a menos que detone el propio mecanismo de sanación de la persona enferma. Sanación por Reiki, sintonizas con símbolos universales de frecuencia elevada. Parecido a encender el televisor, atraes a la energía para sanarte a ti y a los demás. Sanación angélica, los ángeles llevan a la persona que realiza la sanación. Posibilidades ilimitadas. Sanación natural, con acupuntura, homeopatía, sanación por el sonido, por cristales, hierbas, dietética, terapias naturales, realinean el sistema energético y elimina bloqueos y estimula los poderes curativos de la persona. Toda sanación eleva la frecuencia de la persona enferma y le aporta más luz. La luz necesita una toma de tierra para poder ser utilizada. Sintoniza con la persona, abre tu corazón y sintoniza con su energía. Si rezas una plegaria obtienes lo mismo. Pide permiso al yo superior, aun cuando te haya dicho que sí. Pon la intención de ser un canal elevado, visualiza su yo divino que es perfecto, y desapégate del resultado y cuando termines, corta los lazos con la persona. Si sientes que quieres ser un sanador, seguro que lo eres, y para ello tu luz tiene que ser más elevada que la de la persona con quien trabajas, purifica tus canales, fija tus intenciones y realiza el servicio mediante la sanación. La sanación tiene lugar porque la luz transmuta las bajas vibraciones de la mala salud, la luz de alta frecuencia fluye a través del cuerpo y transmuta la energía obturada que causó la enfermedad. 29. La ley de la purificación. Tu aura es como una capa que te cubre, si tu esencia es pura, es como una luz que te rodea y te protege, y si tienes temas por resolver, se ven como manchas de suciedad. Las personas enfermas tienen aura débil y personas negativas están rodeados de capa oscura. Si tu aura es clara y pura, nada puede hacerte daño. Ninguna persona negativa ni situación puede atravesarla. El miedo deja pasar el dolor, el daño y el peligro. La pureza confiere seguridad. Cuanto más evolucionamos, más brillante es la luz. Antiguos enfados nos forman borrones en el aura al igual que la envidia, los celos, el orgullo o la avaricia. Para hacer la limpieza de puntos oscuros,
escribe los pensamientos negativos que te lleguen y quema el papel. El fuego transmuta la energía pesada, o tíralo por el inodoro, el agua también purifica o entiérralo. La tierra, fuego, agua y aire son grandes purificadores, camina descalzo por la hierba y así las energías negativas descienden por los pies y pasan al suelo. Sal a la montaña, restablece tu energía vital, nada en el mar o báñate con agua con sal y también purifica tu aura. El fuego es el más potente, quema recuerdos y cambia la energía de tu entorno. Las adicciones son conductas que repetimos para reprimir sentimientos. Si fumas, pide a la luz que te revele la emoción que niegas, pídele que te ayude a sentirla, pide ayuda para soltarla, y pide a la luz que sane la emoción. Hay muchas personas con aura limpia que envuelven a otros sin darse cuenta y absorben su energía negativa y se pueden sentir agotados y carentes de energía. Tu aura impregna la suya y empieza a limpiarla y te puedes sentir cansado con personas de baja vibración. Tu aura tiene un color, un sabor y un olor, puede ser densa, suave, ligera o pesada, si es turbulenta, huele mal y está llena de emociones no resueltas y emites energía oscura, y solo los que tienen un aura igual están cómodos en tu presencia. El alcohol, tabaco y drogas contamina el aura y atraerás a entidades de bajo astral, ya que tu vibración encaja con la suya. Una entidad astral estará incómoda con un aura pura y pronto se marcharía. Tienes que purificar tu aura si dices palabrotas, piensas cosas negativas, te aferras al dolor, culpabilidad o rabia, eres resentido, te preocupas, estás ansioso, haces poco ejercicio, vives con suciedad, trabajas en exceso y tomas comida basura. Si andas en el camino espiritual, el aura se pondrá clara, fragante, ligera y radiante con hermosos colores y las personas de elevada energía te rodearán. Si eres puro y ligero, los ángeles y guías espirituales más evolucionados se sienten atraídos hacia ti. Los pasos para la purificación son: vigila tus pensamientos y palabras, actúa con honestidad, cultiva la compañía de personas puras, escribe y quema tu culpabilidad, dolor y rabia, perdónate y perdona a los demás, peina tu aura con los dedos, haz ejercicio, sal a la montaña y barra diagonal o al mar, pide a los ángeles y maestros ascendidos que te purifiquen. Envuélvete con la llama violeta y pide a tu yo superior que te purifique el día trazando un camino de llama violeta. Antes de acostarte solicita permiso para visitar la cámara del Arcángel Gabriel en el monte Eschaste, para purificarte. Para purificar tu hogar, limpia y ordena, abre las ventanas para que entre aire fresco, mira menos la televisión y desconecta los enchufes, los helechos y cintas transmutan la energía psíquica más densa, llena la casa de libros, imágenes y colores espirituales, canta música sagrada, purifica las habitaciones con incienso, medita e invita a los ángeles y seres superiores a tu casa, tu hogar irradiará luz dorada y se convertirá en un lugar de amor. El color del cuarto chakra es blanco puro, el centro de la conciencia crística y del amor incondicional. Para purificar el planeta, visualiza luz y amor que fluye por toda la red de líneas telúricas bajo la superficie de la Tierra. Visualiza luz y amor de elevada frecuencia. Cierra los ojos y pide que una columna de luz blanca descienda desde Dios. Una aura pura, confiere protección y atrae a los ángeles hacia ti. 30. La ley de la perspectiva. El tiempo no es lineal, tu estado mental cambia tu percepción del tiempo. Si te sientes desgraciado o aburrido, el tiempo se hace más lento. Si tienes miedo se detiene, si te sientes feliz, el tiempo vuela. Cuanto más baja es nuestra frecuencia, más lenta será nuestra percepción del tiempo. El tiempo en el planeta se ha acelerado 1/3 como resultado de la elevación de conciencia que ha tenido lugar. El tiempo se puede trascender. Las personas pueden sintonizar con vidas pasadas o con el tiempo futuro. El tamaño también depende de la percepción personal. Un problema que parece enorme e insuperable por la noche, a veces se ve más sencillo por la mañana. La diferencia del estado de la materia como líquida, sólida o gaseosa, lo rige los átomos y moléculas que se mueven a diferentes niveles de densidad. La belleza se encuentra en el ojo del observador. Las personas con visión psíquica que ven hadas, elfos y criaturas espirituales, perciben una versión más amplia del universo que otros cuyo tercer ojo está cerrado. Afrontarás tus desafíos vitales de forma diferente según tu nivel de conciencia. Todo depende de tu perspectiva. No hay nada que juzgar.
Solo existe conciencia de que todo el mundo vive en una realidad diferente. La persona horrible se puede percibir como una amenaza o como alguien que te está enseñando una lección. Obsérvalo todo desde una perspectiva de amor y caminarás por el sendero de la ascensión. Todo es perfecto tal como está según las leyes de Dios. Es nuestra percepción la que está distorsionada. La Tierra es conocida como el plano de lo ilusorio, porque nada es lo que parece ser. 31. La ley de la gratitud. Gratitud significa dar las gracias desde el corazón, y entonces la energía fluye desde el corazón y activa ciertas respuestas en otras personas y en el universo. Cuando se siente la energía de gratitud se siente tan contenta que todavía quiere dar más. La energía divina responde amorosamente otorgándote nuevas bendiciones. La gratitud de corazón es una llave para la abundancia. Abre la puerta de los grandes recursos del universo. Cuando juzgas y criticas, vives en un infierno, es lo opuesto a la gratitud y el reconocimiento. El cuerpo se tensa. Hay una salida del infierno hacia el cielo, reconocer con compasión que la persona está herida. Las personas felices no perjudican a nadie. Encuentra una cualidad en las personas y tú volverás a sentirte bien, eso es el cielo. El reconocimiento y la gratitud también sanan. El agradecimiento es la brisa que puede avivar la chispa más diminuta y convertirla en una gran hoguera. Cuando agradeces incluso algo diminuto de una persona, eso se hace más grande. Cuando aprecias algo y te sientes agradecido, de acuerdo con la ley de la atención, se incrementa y multiplica. El juzgar y criticar impiden el crecimiento de las flores y puede llegar a matarlas. La gratitud es la luz del sol que permite que los pétalos se abran y florezcan. Nos envían desafíos porque estos nos ayudan a crecer, cambiamos nuestra actitud hacia ellos. Toda situación difícil oculta el regalo de una lección. Nuestra tarea consiste en aprender la lección y apreciar lo que se nos ha enseñado. Si quieres que tu vida sea más feliz, sana y próspera, mantén un diario de gratitud. Escribe todos los días alguna cosa por la que te sientas agradecido. Te convertirás en alguien más positivo y apreciarás mejor el valor de las cosas. Activa la ley de la gratitud, el que seas positivo y aprecies las cosas, reconoce las bendiciones que se te han otorgado, sé alegre, recuerda las cosas buenas de una persona, concéntrate en lo bueno de toda situación y persona, no escatimes en alabanzas, utiliza la palabra gracias con autenticidad, sé cariñoso, atento y amable, reconoce tu magnificencia, celebra la vida y sé feliz. La gratitud atrae incontables bendiciones hacia ti. Reconoce tus bendiciones y observa cómo se multiplican. 32. La ley de las bendiciones. Cuando bendices a alguien estás invocando la energía divina para que llegue hasta él y un rayo de luz divina pasa a la persona que estás bendiciendo. En las culturas orientales la bendición se llama darshan. La mera presencia de un avatar o maestro o iluminado es una bendición. Sai Baba en el ashram en Puttaparthi cuando ofrece el darshan, una llama cósmica dorada sale del centro de su corazón y entra en el tuyo. Amnam, la madre del abrazo, cuyo mensaje es amor y tolerancia, irradia luz y compasión, cuando da el darshan después de abrazarte te mira a los ojos y transfiere energía divina a tu corazón. No puedes recibir la bendición de un avatar sin sentirte transformado hasta lo más profundo de tu ser. Cuando bendices los alimentos y das las gracias por ellos, realizas un gesto que está cargado de energía divina. La fotografía Kirlian puede captar la energía de los alimentos. Cuando la bendecimos la comida recobra su fuerza vital, toma los alimentos en los que se han recitado mantras. Bendice tu trabajo y estará lleno de alegrías, bendice a las personas que te rodean y se sentirán felices y realizadas, bendice tus plantas y crecerán con fuerza, bendice tu hogar y se convertirá en un lugar de paz, bendice tu cuerpo y será un templo para tu espíritu. Ejemplos de bendiciones: me siento bendecido por estar rodeado de personas que me quieren o por habitar un cuerpo tan hermoso, o por tener un hogar donde se respira tanta paz. Bendice a todo el mundo y llénalos de energía divina, y tú te abrirás a las bendiciones del universo. En nombre de Jesucristo, pido que estos alimentos sean bendecidos. Bendigo mis manos, mi trabajo, mis relaciones, mi pareja, mis hijos, que mi parte divina te bendiga. 33. La ley del decreto. Los ángeles son los intermediarios de la energía de nuestra plegaria ante la deidad. Los que solo tienen una comprensión desde el mundo físico,
solo creen lo que pueden ver, oír o sentir, y tienen un concepto limitado de la inmensidad del universo, viven en tercera dimensión y si se hacen afirmaciones y las repetimos, nos ayudan. Cuando reconoces que eres un ser espiritual, los impulsos materiales se vuelven menos importantes, somos más confiados y trabajamos en cooperación con los demás. Seguimos nuestra sabiduría interior y nos facilita la entrada en cuarta dimensión. Cuando llegas a quinta, te conviertes en maestro y asumes la responsabilidad de crear nuestra propia realidad y somos los dueños de nuestro destino, participamos de la creación con la divinidad. Eres un maestro cuando no culpas a nadie ni a nada de tus circunstancias y te comunicas con la jerarquía espiritual de luz. Un decreto ordena al universo que obedezca tus órdenes. Cuando dictas un decreto, el universo se pone en marcha para cumplir tu orden. Hay que hacerlo con humildad, sabiendo que estás al servicio del planeta, ordena con autoridad y claridad y en voz alta. Antes de comprometerte con un decreto, escucha a tu guía interior y decide con cuidado cuál va a ser tu decreto, escríbelo y mira que sea positivo, en nombre de Dios y de todo lo que es luz, por la gracia, yo decreto que. Que así sea, repítelo 3 veces. Observa los resultados. Lo exterior es un reflejo del interior. Si pides paciencia, te vendrán lecciones que requieran paciencia y lo que decretes, vendrán lecciones para ponerte a prueba. No obstante, los decretos te ofrecen una ruta rápida para que adquieras la cualidad que estás intentando desarrollar en tu vida. Podemos decretar para que haya más luz en la tierra y eso ayudaría a crear un mundo más feliz. Cuando dictas un decreto, el poder del universo lo apoya totalmente. Las afirmaciones y las plegarias se repiten y el decreto se realiza una sola vez. 34. La ley de la fe. La fe es una cualidad de frecuencia tan elevada que trasciende las leyes inferiores y hace que lo imposible se haga posible, y permite que se obren milagros. La sanación por la fe atrae a Dios. Si tienes una fe total en un resultado, este se producirá, y si te surgen dudas, se abre una posibilidad al fracaso. La fe elimina los temores. Fe significa escuchar constantemente a tu guía interior y tu intuición. La fe ciega es diferente, pues implica poner tu confianza en algo sin tener una base, y la confianza se deposita en el lugar equivocado por falta de discernimiento, es una mera esperanza. La confianza es tener fe en uno mismo. Si tienes unos buenos cimientos de autoestima y amor propio, serás una persona relajada y resultará agradable estar contigo. La fidelidad es fe en una relación. La fe es la base del éxito, de la manifestación, de la plegaria y de los decretos. La fe mueve montañas, es la fuerza más grande que existe. Si tu intuición te dice que algo es correcto y sostienes esa visión con fe, seguro que saldrá bien. Lo divino tiene fe en ti. 35. La ley de la gracia. La gracia es una concesión divina de misericordia. Disuelve el karma y obra milagros. Puede cambiar la materia. Dios nos ha otorgado libre albedrío para crear nuestra propia vida en un lugar donde cada pensamiento, palabra o acción se manifiesta. Puedes invocar la gracia para transmutar nuestras deudas, cambiar los sentimientos emocionales, sanar relaciones y el cuerpo físico. Hemos creado todas las situaciones de nuestra vida con nuestra conciencia y tenemos que aprender la lección antes de solicitar la gracia. Somos privilegiados ahora pues existen muchos avatares encarnados en cuerpo físico. Ellos son pura energía divina concentrada y pueden sanar mediante la gracia, pero no pueden ofrecer sanación hasta que la persona no ha aprendido la lección. La compasión, la misericordia, la empatía, el perdón y el amor incondicional son cualidades divinas que confieren gracia. Cuando abrimos nuestro corazón a alguien, recibimos una corriente de amor divino. Cuanta más gracia ofrecemos, más recibimos a cambio. El perdón disuelve y transmuta los bloqueos negativos, tiene lugar la sanación emocional de la actitud y del cuerpo físico, tanto para el que la otorga como para el que lo recibe. La gracia permite que tenga lugar la sanación porque las vibraciones de amor, de alta frecuencia, transmutan las vibraciones inferiores del dolor y el miedo. Creamos karma con nuestras actitudes. Todo sentimiento negativo o conflicto es una consecuencia kármica de actitudes egoístas. Cuando estás preparado para sentir comprensión, compasión y perdonar, los ángeles te llevan ante alguien que puede ayudarte a liberar karma,
puede ser un sanador, un libro, que transforma tu actitud. Los sanadores son canales a través de los cuales pueden circular vibraciones de alta frecuencia. Son instrumentos de la gracia. Los ángeles nos ayudan a perdonar y a tomar buenas decisiones para vivamos en la luz. Pide a la divinidad que se te otorgue la gracia y te será dada. Tú puedes ayudar a traer la gracia a la tierra. Cuanto más abras el corazón para dar la bienvenida a extraños, soltar la rabia o cuidar a los enfermos, más gracia se derramará sobre el planeta. Cada vez que rezas por otro o ayudas a otro con amor, el planeta se llena más de luz. Concede y recibe gracia, que es la misericordia divina que libera al ser humano. 36. La ley del uno. En la tierra experimentamos luz y oscuridad, es la dualidad que viene del libre albedrío, más allá de la quinta dimensión solo hay luz. Estemos donde estemos, todo es perfecto. Todo es Dios y todos somos una parte de Dios. La dualidad es una experiencia para aprender a expandir nuestra luz. Somos todos uno. En la quinta dimensión, solo existe una ley espiritual. Somos todos uno. Todos somos parte de Dios. No existe diferenciación. Todo es uno. La oscuridad realza la luz. En la quinta dimensión, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Sea lo que sea que estás haciendo a alguien, a la larga te lo estás haciendo a ti mismo. Todo el mundo se encuentra en su camino de regreso a la fuente y no podemos emprender el camino que otro ha emprendido. Nuestra tarea es hacer las cosas lo mejor que podamos. Si eres autocrítico, tu luz brillará menos. Si aceptas a todas las criaturas y rindes honor a su parte divina, ellos florecerán y tú también. Intento hacer aquello que predico y, como es normal, cometo errores. Siempre te criticas y te sientes mal cuando enseñas algo que no has incorporado a tu vida. Es la parte de ti que ha aprendido la lección la que está transmitiendo la enseñanza. Relájate y sé amable contigo mismo. La ley de la unidad consiste en aceptar a todos y a todo tal como son, sin juzgar. Esto te incluye también a ti. Si estamos alejados de los demás, estamos alejados de Dios. Los secretos nos mantienen encerrados tras los muros. Un secreto compartido es un muro que se ha disuelto. Tú eres la luz del mundo. Busca tu propia luz en tu interior y busca la luz en los demás. Cuando somos uno, no necesitamos muros de separación. La nueva espiritualidad trata sobre la creación de puentes entre religiones, pueblos y conflictos. Si haces daño a una parte de la creación de Dios, te estás perjudicando a ti mismo. Si profanas la tierra, dañas al conjunto de la creación. Si en tu cocina hay hormigas, habla al alma colectiva de las hormigas y le dices que se marchen. Si están fuera, no tienes derecho a matarlas. Respeta a árboles y plantas y con el pensamiento diles que vas a podarlos y hacer daño. Haz caso a tu intuición en vez de buscar respuestas ahí fuera. La oscuridad sirve a la luz, es tu servidora y tu maestra, trasciendes la dualidad y entras en la unidad. Tú estás aquí para experimentar y crecer, tu espíritu es divino. Unidad es aceptar tu propia divinidad. Solo existe el uno. Ese es Dios y también eres tú. Saludos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, espero que haya sido de su agrado toda esta información y de ahora en más sea parte de su vida.